Bienvenidos a Profesionales 4.0. El espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas. Apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. ¿Alguna vez sentiste que estabas diciendo lo correcto, pero que igual nadie te escuchaba? Que explicabas, corregías, guiabas y aún así tu equipo parecía moverse en otra dirección. En una dirección más lenta, más confundida e incluso más desconectada. Como si todo lo que intentabas construir desde ese liderazgo se disolviera con el aire. Muchos piensan que el problema es la actitud, que el equipo no quiere, que el talento de hoy no se compromete, o les es falta de motivación o les sobra ego. Y claro, todo eso suena lógico, pero también es cómodo pensar de esa manera. Porque si la culpa es del otro, entonces no hay nada que cambiar, ¿no? Pero si el verdadero problema no fuese la gente, y si el verdadero punto ciego estuviera en cómo los estamos liderando, no por falta de intención, ni siquiera podríamos decir falta de capacidad, sino por algo más sutil, algo que casi nunca se enseña, pero que lo cambia absolutamente todo. No se lidera igual a alguien que está empezando que a alguien que ya está consolidado. No se lidera igual a un talento autónomo que a uno que todavía necesita estructura. Y sin darnos cuenta, señoras y señores, usamos la misma receta para todos. Cada persona en un equipo tiene un nivel distinto de madurez profesional y eso no tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la autonomía, con la capacidad de tomar decisiones y la forma en que estas personas responden a los desafíos. Cuando no entendemos esto, caemos en dos extremos. O microgestionamos al que ya está listo para volar, o soltamos demasiado a quien todavía necesita nuestro acompañamiento y nuestra guía. Y ahí es cuando el liderazgo empieza a fallar. No por falta de ganas, sino por falta de ajuste. Y mientras tanto las reuniones se vuelven eternas, la frustración crece, los talentos se apagan o se van. Y vos, que estás haciendo lo mejor que podés, te empezás a preguntar en silencio, ¿qué estaré haciendo mal? Pero si la clave no fuese liderar más, sino liderar mejor, ajustando a tu estilo al nivel de madurez de cada una de las personas. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Hoy hablamos de ese liderazgo real, del liderazgo que se adapta, que se observa, que afina, porque cuando entendés que necesita cada persona según su momento profesional, dejas de empujar a la fuerza y empiezas a liderar con precisión. Porque esto, señoras y señores, esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Profesionales 4.0.
Bienvenidos y bienvenidas a Profesionales 4.0. Qué gusto saludarlos. Soy su anfitrión, el doctor Álvaro Rojas, autor y conferencista internacional en temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial. Estamos aquí como todos los sábados por Monumental, tercera temporada de este podcast Profesionales 4.0, episodio hoy número 38. Gracias a todos ustedes que se conectan, que nos escuchan, y gracias a todo el equipo de Monumental que hace posible que este programa llegue a sus oídos y podamos crecer juntos. Nada más recordarles que pueden ir a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Spotify como Profesionales 4.0. Van a encontrar el contenido en diferido. Van a encontrar formación profesional para liderazgo en la cuarta revolución industrial, y además nos pueden escribir por WhatsApp al 89 40 40 41, 89 40 40 41 para proponernos temas, hablar de diferentes perspectivas y seguir construyendo en esta comunidad de Profesionales 4.0. Quiero dar la bienvenida aquí en cabina que me acompaña hoy nuestro otro anfitrión, Oscar Rojas, Top Voice de LinkedIn y especialista en transformación digital. Oscar, bienvenido a esta tu casa, Profesionales 4.0. Hola Álvaro, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí un sábado más con vos y con todos los radioescuchas y listos para empezar. Buenísimo, Oscar. Si la gente se conecta por primera vez, ¿qué encuentran aquí en Profesionales 4.0 para ir entrando en calor? Bueno, si alguien nos escucha por primera vez, esto es un espacio para quienes ya entendieron que el futuro del trabajo no está en los títulos o en los cargos, ni siquiera en las tecnologías que manejamos, sino en algo mucho más profundo, la forma en que lideramos lo humano en medio de lo digital. Profesionales 4.0 es más que un podcast, es un espacio para quienes lideran desde la curiosidad, desde la empatía, desde el deseo de mejorar lo que ya existe sin perder de vista lo que viene. Y hoy es un día muy importante porque llegamos a la mitad, más de la mitad, al episodio 38, y traemos un tema que seguro toca más cerca de lo que pensamos, ¿no? El tema digamos, del liderazgo y además de la madurez del liderazgo. Así que encantado de estar acá. Oscar, así es. El título de hoy para las personas que se vienen conectando aquí en Monumental 93.5 en Profesionales 4.0, el título del episodio de hoy es ¿Cómo liderar? Ojo a esto. ¿Cómo liderar según la madurez del talento? Y Oscar, es que no es un episodio más sobre liderazgo, Oscar. Estamos hablando de que tampoco es una charla técnica de generaciones la que vamos a traer hoy, ni de estilos de jefatura. Yo creo que eso ya queda muy abordado por otras personas. Hoy vamos a hablar de lo que pasa, Oscar, detrás del rol, de eso que nadie nos enseña en una capacitación tradicional, de lo que se aprende a veces a golpes, Oscar, con experiencia. A veces se aprende de algunas formas que nosotros no quisiéramos, pero cuando nos damos cuenta no podemos liderar de la misma manera a todas las personas, ni en todas las circunstancias, ni en todos los momentos. Porque una de las mayores trampas del liderazgo moderno en la era digital, Oscar, creo yo, que es tratar a todo el equipo como si estuvieran en un punto en el mismo camino todos. Y cuando entendemos que las personas no están ahí, que tenemos gente que recién está arrancando, que necesitan estructura, gente que requiere autonomía, que todavía se tropieza con algunas cosas, y otras personas que van pasos por delante, Oscar, tenemos que entender que nuestro liderazgo tiene que adaptarse. Y a algunos hay que dejarlos volar, a otros hay que acompañarlos, y nosotros, Oscar, en medio de todo, tratando de guiar pero sin controlar, de acompañar sin frenar, de corregir sin desmotivar. ¿Cómo te suena esto, Oscar? Pues así es, Álvaro. Precisamente por esto que estás comentando y este contexto es que elegimos este tema, porque nosotros entendemos que el liderazgo real es el liderazgo que sostiene, es el liderazgo que inspira, es el liderazgo que impulsa. Pues no se trata solo de ser carismático, se trata de tener claridad, se trata de tener visión, y se trata también de entender quién necesita qué, en qué momento, y de tener también flexibilidad para ajustar nuestro enfoque
sin perder la esencia o nuestra esencia. Y hoy vamos a meternos en ese universo, vamos a meternos en este campo. Hoy vamos a hablar de los 4 niveles de madurez del talento. Y sí, bueno, sí existen diferentes niveles de madurez del talento. No podemos, como decías vos, no podemos tratar a todos igual. Inclusive puede ser la misma persona, pero puede estar en una etapa diferente de su vida, por lo cual requiere algo diferente del proyecto, ¿verdad? Y vamos a hablar de cómo adaptar el liderazgo a cada uno de estas etapas, porque no todo se resuelve con coaching, no todo se resuelve con reglas, no todo se resuelve con reuniones. A veces lo que se necesita es algo mucho más simple y aunque suene contrario, puede ser mucho más difícil. Hay que saber leer al equipo y hay que liderar en consecuencia. Y eso es lo que vamos a hacer este sábado. Lo vamos a hacer en diferentes secciones, como normalmente lo hacemos. En nuestra sección de editorial Visión 4.0 vamos a desglosar con ejemplos y situaciones reales los distintos niveles de madurez profesional y cómo eso cambia por completo la forma en que debemos liderar. Después en la otra sección, tips para liderazgo 4.0, vamos a dar claves prácticas para ajustar el estilo según la persona que tengamos enfrente. Y en la sección final vamos a cerrar con acciones concretas que podemos aplicar esta misma semana, inmediatamente, para dejar de liderar desde la intuición y empezar a hacerlo con intención. Así es, Oscar y queridos radioescuchas, quédense aquí, quédense cerca, porque lo que sigue puede cambiar no solamente cómo lideramos, Oscar, sino también cómo nos ven las personas que trabajan con nosotros. Pero antes de sumergirnos en esta mirada profunda sobre el liderazgo adaptativo, y subrayen esta expresión, liderazgo adaptativo, respire, prepárese, porque lo que viene puede cambiar nuestra forma de guiar, de escuchar y de liderar. Esto es Profesionales 4.0. Estás escuchando 4.0 por Radio Monumental 93.5 FM. Bienvenidos nuevamente aquí a Profesionales 4.0, aquí en Monumental 93.5 y en nuestras plataformas de YouTube o Spotify como Profesionales 4.0. También nos pueden encontrar en la página alvarorojas.org, alvarorojas.org. Ahí hay mucho contenido sobre cómo la cuarta revolución industrial está impactando los modelos de liderazgo y de talento humano. Estamos hablando hoy de este tema: ¿cómo liderar según la madurez del talento? ¿Cómo liderar según la madurez del talento? Hemos dado algunas pinceladas al inicio de este programa, pero vamos ahora sí a profundizar en nuestra sección editorial. Esta es la sección Visión 4.0. Visión 4.0. Bueno, Oscar, estamos aquí en Visión 4.0 y es que, Oscar, adaptar nuestro liderazgo no es una opción, es lo que podríamos llamar una competencia clave. Liderar a las personas como si todas fuesen iguales o si estuviesen en el mismo momento profesional o en el mismo momento personal, es como darles, podríamos pensar, Oscar, de alguna otra forma, el mismo abrigo a pesar de que cada uno vive en climas distintos, para que lo podamos decir de una manera más coloquial y nos podamos expresar mejor. Y hay quienes, Oscar, necesitan guía paso a paso, eso es muy importante. Hay otros que solo piden que no les pongamos obstáculos y que ellos van a llegar. Y también están los que quieren un desafío nuevo, pero aún no están listos para volar solos. Todo esto lo encontramos dentro de los equipos profesionales. Y el talento, Oscar, podríamos decir, para empezar ya a clarificar ese tema, no madura al mismo ritmo. Y eso no es un problema. El problema aparece cuando nosotros ignoramos esta realidad. Por eso en esta sección de Visión 4.0, Oscar, vamos a recorrer estas 4 fases de madurez del talento y cómo cada una de ellas exige diferentes estilos de liderazgo de parte de nosotros, ni mejor ni peor, sino distinto, porque lo que impulsa a uno puede frenar al otro, y entender esto puede ser el mayor acto de liderazgo que nosotros hagamos este año. Oscar, una de las primeras etapas del talento es esta fase de formación. ¿Cómo lo estás viendo vos y cómo lo podemos explicar aquí a los radioescuchas? Bueno, Álvaro, yo creo que esto es fácil de explicar si nos ponemos en los zapatos de quien está en ese momento.
y todos o estamos ahí o hemos pasado por ahí. Hemos pasado por ese momento en donde nuestro talento en bruto necesitaba estructura. Y si tuvimos la suerte de tener un líder que nos liderara en ese momento, de fijo nos marcó. Y nos marcó o de manera positiva o de manera negativa. Y para poner esto en contexto, imaginemos a alguien que acaba de llegar a un equipo. Tal vez tiene entusiasmo, tal vez tiene energía, tal vez tiene ganas de aprender, pero aún no sabe cómo funciona el juego, cuáles son las reglas. No tiene las herramientas, no tiene el criterio, ni siquiera tiene el contexto para desempeñarse. Esto es lo que llamamos la fase de formación del talento. Y en este punto, el error más común es suponer que simplemente necesita espacio, cuando en realidad lo que se necesita es una estructura clara. Instrucciones, ejemplos, pasos concretos y un líder que le muestre cómo se hace, que esté presente, que no dé nada por sentado. Es el momento de liderar con la mano firme pero abierta, de modelar, de enseñar y de dar feedback constante. Porque acá, en esta fase, la autonomía aún no es un regalo, es realmente una carga. Y una vez que pasamos desde la etapa de formación, pasamos a está la fase de entrenamiento. Álvaro, ¿cómo lo ves vos? Bueno, muy interesante, Oscar, esto que estás planteando de la fase de formación, porque sí, claramente dar mucho espacio en esa fase podría hacer perder a la persona un poco de orientación, pero entramos a lo que estás marcando como una fase de entrenamiento, otra fase en el que entra el talento humano, y es cuando la voluntad choca con la realidad de alguna otra forma. Después de un tiempo, esa persona empieza a probar, ya entiende algunas cosas que antes no entendía, se anima a unas cosas que antes no se animaba, comete algunos errores, sí, se frustra, vuelve a intentarlo y eso es lo que podemos llamar fase de entrenamiento. Aquí, Oscar, el entusiasmo de alguna otra forma puede seguir alto, pero la confianza empieza a tambalearse. Es el momento donde la persona necesita apoyo emocional, necesita retroalimentación frecuente, no tanto para saber qué hacer, sino para confiar en lo que está haciendo y saber que lo que está haciendo está aportándole valor a la organización. El rol del líder en esta fase de entrenamiento cambia. Oscar, vos estabas hablando que el rol en la fase de formación es de alguien que muestra qué hace, que esté presente, que no dé nada por sentado, pero en esta fase de entrenamiento ya no somos nosotros los que enseñamos todo, somos el que contiene, el que acompaña, el que valida y el que corrige sin aplastar. Si acá intentamos soltar demasiado a la persona puede sentirse expuesta. Y si microgestionamos, le quitamos la oportunidad de crecer. Ese es el punto donde muchos talentos se rompen, Oscar, de alguna otra forma, no por la falta de capacidad, sino por la falta de una red de acompañamiento, de crecimiento, de orientación, de estructura, de asignación de recursos para que la persona pueda crecer. Oscar, pero después de la fase que estabas mencionando de formación, viene la de entrenamiento. ¿Y cuál es la siguiente que podríamos poner aquí para que los radioescuchas puedan ir entendiendo? Bueno, una tercera fase, pasadas estas dos previas, sería la fase de consolidación, cuando la experiencia ahora pide autonomía. Entonces ya ha pasado ese tiempo de errores, ese tiempo de feedback, ese tiempo de ajustes y llega un momento clave. El talento empieza a confiar en su criterio. Ya el talento sabe qué hacer, ya entiende el contexto y ya toma decisiones. Y ya en ese paso, en ese momento, en esa fase está entrando a la consolidación. Y aquí también el liderazgo cambia. Ahora el liderazgo presenta menos control, más confianza, menos supervisión y tiene más responsabilidad compartida. La persona necesita espacio para decidir, pero también necesita claridad sobre objetivos y resultados esperados. Este es el momento ideal para delegar desafíos reales, no solamente tareas, sino desafíos. Porque si no lo hacemos, si seguimos tratándolo como aprendiz, pues el talento se va a aburrir, se va a frustrar o peor aún,
se va a ir. Y aquí ya llega la cuarta fase. ¿Qué es la fase de liderazgo, Oscar? Estábamos hablando de la fase de consolidación, hablamos de formación, entrenamiento, consolidación y esta fase que llamamos fase de liderazgo, que es cuando el talento se convierte en un referente. Y si todo sale bien, un día esa persona se va a convertir en un referente. Ya no solo domina su rol, sino que ahora inspira, contagia, propone, cuida del equipo de alguna otra forma, llegó a la fase de liderazgo y ahora necesita algo más. Necesita visión, necesita autonomía estratégica, necesita reconocimiento, ya no espera instrucciones necesariamente, necesitamos que los incluyamos en decisiones más amplias, que lo veamos como un par, que le demos vuelo. Y acá, si no ajustamos nuestro estilo de liderazgo y si seguimos tratándolo como un, abro entre comillas, muy buen colaborador, pero no le abrís el juego, no le damos el espacio, ese talento de alguna otra forma se va a apagar porque el talento que madura necesita expansión y si no lo encuentra, lastimosamente es posible que lo vaya a buscar en otro lado. Así es, Álvaro, y podemos caer en el error de tratar a todos por igual. La trampa de liderar con un solo estilo de liderazgo. Y es que este es uno de los errores más comunes en cualquier organización, que es asumir que hay un estilo de liderazgo que funciona para todos en todo momento por igual. El líder cercano, el líder exigente, el líder participativo, el líder coach, pero la realidad es más compleja. No existe un solo estilo que sirva para todos los niveles de madurez. Lo que inspira a uno puede desmotivar a otro. Lo que a un talento en formación le da seguridad puede resultarle agobiante a uno que ya está consolidado. Y sabemos qué es lo más peligroso. Pues cuando como líderes nos casamos con un solo estilo y lo usamos como un molde universal. Porque ese estilo, en vez de ser una herramienta, se convierte en una limitación. La clave no está en liderar como somos. Está en aprender a leer el momento del otro y ajustar nuestro liderazgo con conciencia y precisión. Flexibilidad, Álvaro, no es una debilidad, es madurez, pero también, Álvaro, el talento evoluciona y hay que actualizar el liderazgo. Oscar, es cierto, hay una expresión que dice el líder situacional no reacciona al entorno, necesariamente lo interpreta. Y eso es importante porque el talento también evoluciona y hay que actualizar el liderazgo, Oscar. Esto es clave, esto creo que es de las principales enseñanzas de este episodio aquí en Profesionales 4.0 por Monumental. Y es que hay líderes que hacen un gran trabajo al inicio, sí, claro, hacen un gran trabajo al inicio, pero se quedan ahí. Se quedan ahí dando instrucciones cuando ya no hace falta dar instrucciones. Siguen corrigiendo paso a paso a alguien que ya necesita más autonomía. Siguen supervisando cada detalle aunque ya no sea necesario. Y lo hacen desde el cuidado, desde la responsabilidad. Pero Oscar, no están viendo que no han actualizado su estilo. Pueden frenar la evolución del talento. Perdón, porque cuando no cambiamos nuestra forma de liderar, le estamos diciendo al otro sin palabras, no confío de que vos podés solo. Y eso con el tiempo desgasta. La madurez profesional, aprendamos esto, Oscar, que lo vimos mientras desarrollamos este episodio y nosotros lo estamos aprendiendo también, no es estática y nuestro liderazgo tampoco debería serlo. Hay que aprender a soltar cuando hay que soltar. Hay que aprender a delegar con confianza cuando hay que delegar con confianza. Y hay que correr a un paso, quitarnos del costado sin desaparecer. Y eso, de alguna otra forma, Oscar, eso también es liderazgo. Así es, Álvaro, pero hay que tomar en cuenta otra cosa. No solamente el liderazgo, hay que tomar en cuenta el entorno. No solamente las personas, hay que tomar en cuenta el contexto. No siempre se trata de solo ser el líder o solamente ser el talento. Muchas veces el contexto organizacional también pone trabas o es la principal traba. Un sistema lleno de burocracia, jefaturas intermedias que no dan espacio, una cultura que premia la obediencia más que la iniciativa. ¿Y cuál es el resultado de esto? Un talento listo para liderar, contenido, atrapado. Una persona con ideas silenciada.
una energía que quiere moverse pero no tiene por dónde. Por eso, liderar según la madurez del talento no es solo una práctica individual, es también un desafío cultural de las organizaciones. Porque si nuestras empresas dicen que quieren gente autónoma, creativa y madura, pero no crea el entorno para que eso florezca, entonces todo el modelo se queda en papel. Liderar bien también es gestionar el contexto donde estamos liderando. Oscar, y es que el verdadero poder está en saber observar, lo dijimos ahora, poder observar, y llegamos al punto más poderoso, pero también el más sutil del modelo, que es liderar según la madurez del talento, que esto no requiere más trabajo, sí requiere otra mirada, sí requiere una mirada más reflexiva, una mirada atenta, Oscar, una mirada curiosa, que no presupone, que no etiqueta, que se pregunta todo el tiempo, ¿qué necesita esta persona ahora? ¿Qué nivel de guía requiere ahora? ¿Hasta dónde puedo soltar sin soltar del todo? Porque cuando observas con conciencia, dejamos de reaccionar y empezamos a liderar desde la intención. Y eso, Oscar y queridos radioescuchas, lo cambia todo. No son más reuniones, no es más feedback, no es más uno a uno, ni más herramientas. A veces solo necesitamos mirar desde otra perspectiva, desde otro análisis, entender momentos profesionales, momentos personales y desde ahí ajustar lo que hacemos, lo que decimos y lo que ofrecemos desde nuestro liderazgo al equipo. Y ese es el verdadero liderazgo. Un liderazgo que no necesariamente impone, que no improvisa, pero que realmente acompaña de verdad. Oscar, después de recorrer estas 4 fases del liderazgo, queda claro, yo creo que liderar no es una cuestión necesariamente de estilo, es una cuestión, y esto nos lo enseña la era digital y es de los principales cambios, es una cuestión de sensibilidad, de escucha, de ajuste fino, de filigrana. Liderar según la madurez del talento no es solo estrategia, es una decisión diaria de no tratar a todos por igual, sino tratar a cada uno como necesita ser tratado para crecer. Y eso no solamente transforma al equipo, sino también nos transforma a nosotros como líderes, porque cuando nosotros cambiamos nuestra forma de liderar, también cambia la forma en que las personas se sienten acompañadas por nosotros. Y ahora que ya vimos el mapa completo, Oscar, esas 4 fases de la madurez del talento, también podemos entender que hay otras herramientas que nos pueden ayudar a complementar este crecimiento y esto que estamos viendo aquí en Profesionales 4.0. Estamos hablando, Oscar, del tema cómo liderar según la madurez del talento. Vamos ahora a la sección de lecturas 4.0, donde vamos a analizar y vamos a recomendarles a ustedes una lectura que estoy seguro puede ser de muchísimo valor. Esto es Lecturas 4.0. Lecturas 4.0. Oscar, aquí en Lecturas 4.0 entendemos que, un buen líder siempre está leyendo entre líneas y también podríamos decir entre libros, entre enseñanzas, libros que nos enseñan a madurar, otros que nos ayudan a motivarnos, otros que nos ayudan a planificar, pero son pocos aquellos que nos enseñan a observar, a leer el momento del otro, a detectar cuándo avanzar y cuándo esperar. Por eso, Oscar, hoy traemos un libro muy interesante aquí como una recomendación en Lecturas 4.0, uno que no brilla por el título, pero sí lo hace por la claridad de lo que ofrece. Un libro que no se queda en la teoría, sino que baja a la tierra ese arte difícil de adaptar el liderazgo y a las personas y no al revés. Oscar, ¿cómo se llama el libro que traemos aquí en Lecturas 4.0? Pues así es, Álvaro, y el libro que les traemos el día de hoy se llama El líder situacional, de Paul Hersey y Kenneth Blanchard. Y este libro pues no es nuevo, pero sigue vigente como si hubiera sido escrito ayer. Este libro propone una idea muy simple. El liderazgo más efectivo es el que se ajusta a la madurez de quien lo recibe. ¿Ok? El liderazgo más efectivo es el que se ajusta a la madurez de quien lo recibe. Y sí, porque es justamente lo que estuvimos trabajando el día de hoy. Pero el libro no se queda en el concepto. El libro muestra casos, ejemplos, esquemas y sobre todo
entrena a identificar con rapidez cuándo ser directivo, cuándo ser participativo, cuándo soltar el talento y cuándo sostenerlo. Si este episodio nos está dejando pensando sobre el tema, el libro nos va a dar herramientas para accionar. No hace falta leerlo de corrido. Podemos ir capítulo a capítulo y podemos ir ajustándolo como si fuera un manual de navegación para liderar con más precisión. Y ahora que ya nos llevamos una buena lectura para acompañar este proceso, es momento de ir al grano, porque el liderazgo se entrena todos los días, en cada conversación, en cada ajuste. Vamos a ir a lo concreto, a lo que podemos aplicar esta misma semana. Así que, Álvaro, vamos a la sección Tips de liderazgo. Tips de liderazgo. Oscar, nuevamente el nombre del libro para las personas que se vienen conectando aquí en Lecturas 4.0. El líder situacional de Paul Hersey y Kenneth Blanchard. Líder situacional es la lectura recomendada aquí en Lecturas 4.0, pero vamos a ir a la sección de tips de liderazgo para poder desagregar un poco más este tema que estamos hablando de cómo liderar según la madurez del talento. Cómo liderar según la madurez del talento aquí en Profesionales 4.0, y esta es la sección de tips de liderazgo 4.0. Tips de liderazgo 4.0. Oscar, llegamos aquí a la sección de tips de liderazgo, donde vamos a puntualizar algunos elementos que son importantes para ir a la aplicación de este tema, que es liderar según el talento. Y es que liderar, Oscar, también es saber calibrar. Hay algo que a veces olvidamos cuando lideramos. No se trata solo de tener respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. No se trata solo de guiar a otros, sino de tener la humildad de ajustar nuestro propio enfoque cada vez que una persona, un equipo o una situación lo pide. Por eso, después de todo lo que hablamos, no queremos dejarte solo con la teoría, queremos dejarte con estas acciones claras, Oscar, que nos pueden ayudar a ir ajustando aquí en tips de liderazgo. Oscar, regálanos el primer tip de liderazgo aquí de este episodio. Bueno, el primer tip de liderazgo es: dejemos de asumir, empecemos a preguntar. Y es que muchas veces creemos saber qué es lo que necesita alguien. Creemos que quiere más autonomía o que todavía no está listo. Y ahí es donde más nos equivocamos. Necesitamos frenar, necesitamos mirar, necesitamos preguntar cómo te sentís con este desafío, qué tipo de acompañamiento necesitas en este momento. ¿Querés más espacio, más guía? Porque el liderar no es adivinar, es conversar con intención. El segundo tip: no impongamos nuestro estilo, ajustémoslo. Todos tenemos una forma natural de liderar. A algunos nos sale el control, a otros el acompañamiento, a otros el hacerlo como vos querás o como vos pensás que es lo mejor. Pero si queremos ser líderes que realmente empoderan, tenemos que tener la flexibilidad para ajustar el tono, el ritmo y el enfoque según la madurez de quien tenemos enfrente. No se trata de dejar de ser quien somos, se trata de usar nuestra esencia con más precisión. El tercer tip: dediquemos tiempo a leer señales, no solo resultados. Un informe puede decirnos que el equipo cumplió con todo, pero ¿qué no nos está enseñando ese informe? Alguien dejó de participar, una persona empezó a responder con menos energía, o alguien respondió solamente por sentirse obligado a responder, o porque respondió lo que creyó que quería la empresa que respondieran. Una idea brillante no volvió a aparecer. Es que liderar también es afinar la sensibilidad, observar lo que no se dice en las reuniones, pero que se siente en el aire. Debemos desarrollar esa capacidad como líderes y debemos entrenarlas día a día. Cuarto tip: aprendamos a soltar sin desaparecer. Cuando alguien empieza a mostrar autonomía, nuestro impulso puede ser o soltarlo todo o seguir encima sin querer. Pero hay un punto intermedio: estar presente sin invadir, delegar sin desconectar, acompañar sin controlar. Debemos ser como esos entrenadores que están en la tribuna, que están en las gradas, no dentro del juego, pero listos para intervenir si hace falta. Soltar también es parte del liderazgo, pero hay que saber cómo y hay que saber cuándo. Y el quinto: demos espacio para que el talento lidere también. Hay personas que ya están listas para más, y si no les damos espacio van a buscarlo o dentro de nuestra organización o en otra.
No podemos seguir reteniendo talento solo con estabilidad y buenos sueldos. Tenemos que abrir juego. Tenemos que crear espacios de decisión. Debemos permitir que otros también lideren, porque un liderazgo inteligente no busca obediencia, busca construir nuevos líderes. Así es, Oscar. Y liderar, Oscar, no es solo hacerlo todo. Oscar, yo creo que también es qué hacer, con quién hacerlo y en qué momento hacerlo. Es parte de ese liderazgo situacional, de liderar según la madurez del talento de alguna otra forma. Oscar, y si nos animamos a observar mejor, ¿qué pasaría? Si nos animamos a soltar, a ajustar, a conversar con más profundidad. Oscar, yo creo que si nosotros hacemos eso, el impacto de alguna otra manera se multiplica. Pero no queremos que todo quede en lo que nosotros podemos decir, porque si algo nos gusta aquí en Profesionales 4.0, Oscar, es escuchar a la comunidad. Y después de esta sección de tips de liderazgo, donde Oscar ha planteado muy bien estos 5 tips, nada más para resumir, Oscar hablaba de dejemos de asumir y empecemos a preguntar. El otro tip nos decía, no impongamos nuestro estilo, ajustémoslo. El otro tip, dediquemos tiempo a leer señales, no solamente resultados. Después aprendamos a soltar sin desaparecer y demos espacio para que el talento lidere también. Después de este recorrido, vamos a escuchar a nuestra comunidad y tratar de poder responder algunas preguntas que nos han mandado aquí en Expertos 4.0, donde vamos a escuchar preguntas de la comunidad. Expertos 4.0 por Monumental 93.5 FM. Bueno, estamos aquí en la sección de Expertos 4.0, preguntas reales y respuestas que aterrizan de alguna u otra manera el liderazgo. Nos escriben por nuestras plataformas, nada más para recordarle, Oscar, a las personas que nos escuchan, 89 40 40 41 es el WhatsApp, 89 40 40 41. Pueden ir al canal de YouTube como Profesionales 4.0, a Spotify como Profesionales 4.0 y a la página web alvarorojas.org. Ahí hay muchísimo contenido para que se sigan entrenando, puliendo y desarrollando esas habilidades en la cuarta revolución industrial. Oscar, y es que una cosa es la teoría, podríamos decir, y otra muy distinta, Oscar, es el día a día. Cuando los tiempos apremian, los equipos son diversos y el liderazgo se vive minuto a minuto y casi que a flor de piel. Por eso, Oscar, abrimos este espacio para responder a preguntas que podrían haber salido de cualquier oficina, de cualquier reunión o de cualquier conversación sincera entre líderes. Pero hoy elegimos dos preguntas para poder desarrollarlas. Oscar, vos las tienes ahí aquí en la pantalla para que nos pueda leer esas preguntas. Así es, Álvaro, y dado que vos tenés mucho más experiencia que yo en el tema de liderazgo de equipos, con equipos muy grandes de hasta más de 100 personas, creo que sos la persona indicada para responder esto. La primera pregunta es de Lucía, 36 años, gerente de operaciones en una fintech, y ella pregunta, ¿qué pasa cuando una persona ya tiene experiencia técnica, pero su nivel de autonomía es muy bajo? ¿Cómo se lidera ahí? Qué interesante esa pregunta que hace de Lucía. Mucha experiencia técnica y bajo nivel de autonomía. Lo primero que quiero rescatar es que Lucía ya está empezando a leer, que era lo que estábamos hablando, a observar, a interpretar, y es una perspectiva o una situación muy común en los equipos de alguna otra forma. Muchas veces confundimos experiencia con madurez profesional, Oscar y Lucía, que nos hizo la pregunta. Pero no son lo mismo, en realidad, porque una persona puede tener años de trayectoria, Oscar, puede tener años de dominar procesos, pero seguir necesitando una supervisión intensa, no por falta de capacidad, sino porque su estilo de trabajo es más dependiente, y tenemos que entenderlo de esta forma, no porque no ha desarrollado criterios propios de decisión, sino porque no tiene todavía esa autonomía. Y en ese caso, como líderes, con la pregunta que nos hace Lucía, Oscar, tenemos que hacer un doble clic en este contexto y debemos preguntarnos, ¿no tomamos decisiones o esa persona no toma decisiones porque no sabe o no toma decisiones porque no se anima? Y es parte de observar y entender.
hay falta de confianza o no, o hay una cultura que nunca la impulsó a crecer a esa persona. O cuáles son las consecuencias que han habido del pasado de personas que se animan a tomar decisiones, porque eso comienza a generar también una cultura. Así es, y la clave, Oscar, está en trabajar no solamente en lo técnico, sino también en lo emocional, en dar espacio gradual para que esa persona empiece a asumir pequeñas decisiones y reforzar con retroalimentación positiva cuando lo haga bien. Este es un acompañamiento más fino, más paciente, pero que da resultados si se sostiene con coherencia. Así es, Álvaro. La segunda pregunta nos la hace Matías, 29 años. Él es líder de proyectos en una startup de tecnología y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué hago si alguien del equipo cree que ya está listo para más, pero yo veo que aún le hace falta madurez? Bueno, qué gran tema me parece que pone Matías sobre la mesa, Oscar, y es que este desfase entre lo que la persona cree de sí misma y lo que uno observa como líder es un terreno delicadísimo, porque si solo le decimos te falta, lo que va a pasar es que se va a frustrar o incluso se va a sentir desvalorizado. Pero si le damos más responsabilidad sin que esté listo, el riesgo es que se queme y nosotros, por ende, también. Entonces, ¿qué hacemos? Primero abrimos una conversación honesta con hechos, no con juicios. Eso es muy importante. Poder decirle cosas como valoro mucho tus ganas de crecer, pero quiero ayudarte y quiero acompañarte en este proceso. Para que eso suceda, necesitamos trabajar juntos en algunos puntos claves para irlos puliendo. ¿Qué te parece si trazamos un plan de trabajo para caminar juntos y llegar ahí? Y Oscar, es que desde ahí nosotros proponemos desafíos escalonados y vamos midiendo cómo la persona va respondiendo a objetivos concretos, a indicadores claros que muestren si realmente está listo o no esa persona para ir al siguiente nivel. Y así no solamente les ayudamos a crecer, sino que les mostramos que el crecimiento no es algo que se reclama, es algo que se construye, y eso también es liderazgo. Bueno, Álvaro, creo yo que lo importante aquí es ver eso como algo positivo, que una persona cree que ya está listo es porque tiene ganas de liderar equipos, de tomar decisiones, y no todas las personas en las organizaciones quieren tomar ese rol o quieren tomar esos retos. Así que simplemente es ver dónde está la persona y cómo podemos hacer ese plan para desarrollarlos. Y bueno, para ir dando cierre a esta sección de Expertos 4.0, tomamos en cuenta que liderar según la madurez del talento no es una fórmula cerrada, es una conversación constante en evolución. Es una danza en sentido figurado entre lo que uno necesita y lo que otro piensa que necesita y lo que vos estamos dispuestos a ajustar. Y cuando abrimos espacios como este, pues espacios para preguntar, espacios para escuchar, espacios para ajustar, nos volvemos más líderes, más humanos, más atentos, más precisos. Y bueno, ahora vamos a cerrar este episodio con algo que nos gusta mucho hacer, que es acciones para el futuro. Acciones sencillas, acciones concretas, acciones aplicables, pero para que no se vayan solo con ideas, sino con decisiones claras para liderar hoy, desde hoy y mañana. Así es, Oscar. Así que vamos a la sección de acciones para el futuro, para empezar a desglosar un poco este tema de cómo tenemos que ir resolviendo la situación de liderar según los momentos de madurez del equipo. Así que seguimos aquí por Monumental y está la sección acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Estamos aquí en la sección de acciones para el futuro, sección de cierre de este programa, que hablamos de cómo liderar según la madurez del talento. Muy interesante, Oscar, plantear estos conceptos de cómo nosotros tenemos que ir adaptándonos, leyendo, pensando, interpretando para ir moldeando nuestro liderazgo según las necesidades de cada uno de las personas del equipo. Pero Oscar, cuéntame un poco de cómo has visto este programa y qué te llevas de este programa. Bueno, yo creo me trae muchos recuerdos porque me trae también etapas de cuando yo he estado o necesitado liderazgo que me he encontrado, liderazgo bueno, liderazgo malo, pero el malo también me hizo crecer. Hoy me hace ver cómo me hubiera gustado yo ser tratado en el momento en que me encontraba.
Y creo que esto es un tema en donde todos nos podemos sentir identificados, porque no depende solamente de una escala lineal de etapas, no depende solamente de nuestra edad, depende también si cambiamos de organización, si entramos en un nuevo contexto, si nos cambian de jefe, si nos cambian de rol, si nos cambian de puesto, y cómo vamos a entrar de nuevo en ese proceso de ser productivos, entendiendo el contexto, y también cómo adaptamos el contexto o el ambiente a nuestras etapas de vida. Cada persona tiene etapas diferentes de la vida, tiene necesidades diferentes en la vida y necesita empatar esas necesidades con lo que la empresa o lo que su trabajo tiene para ofrecerle. Así que yo siempre lo he dicho, y esto creo que se los dejo a todos ustedes radioescuchas, es muy importante. Uno, en una empresa o en un trabajo, usted puede ganar muy poco aprendiendo mucho, puede aprender mucho ganando muy poco, ojalá puede ganar mucho aprendiendo mucho, pero lo que no puede suceder es que usted esté ganando muy poco y aprendiendo muy poco, porque es parte del crecimiento y uno siempre necesita estar creciendo, ya sea en experiencia profesional o creciendo económicamente, que también es importante para otros aspectos de la vida. Oscar, qué valiosa esta reflexión que estás proponiendo. Estamos aquí en la sección de acciones para el futuro y ya vamos a entrar a desglosar, pero quiero compartirles que la otra semana aquí en Profesionales 4.0 vamos a explorar un tema muy similar que se llama liderazgo situacional y por qué se ha convertido hoy en una de las competencias más críticas en la era digital. Esto lo vamos a ver la otra semana como parte de esta serie y vamos a descubrir que no existe, como lo estamos viendo hoy, un estilo de liderazgo universal superior, sino enfoques contextualmente óptimos dependiendo, como lo vimos hoy, de la madurez específica de cada colaborador, del contexto. Porque mientras en los años 50 el conocimiento profesional duraba 35 años, hoy apenas dura 18 meses. Y eso significa que nuestros colaboradores transitan constantemente entre niveles de competencia y niveles de compromiso. Esto lo vamos a explorar la otra semana. Niveles de competencia y niveles de compromiso. Y vamos a aprender por qué nuestro cerebro, de alguna u otra forma, resiste, Oscar, permanentemente a este enfoque. Y es porque cognitivamente es muy costoso adaptarse a lo que viene, pero también vamos a conocer datos contundentes. Las organizaciones, por ejemplo, con líderes situacionalmente competentes, ojo a esto, situacionalmente competentes, reducen 40 o 60% el tiempo de integración del nuevo talento, retienen 3 veces más que a sus mejores profesionales y generan 35% más de innovación. Así que la otra semana este episodio no se lo pueden perder porque va a revelar cómo la inteligencia artificial, el trabajo remoto y los equipos multigeneracionales han convertido del liderazgo situacional una técnica sofisticada en la literacidad fundamental del siglo XXI y donde nosotros tenemos que empezar a liderar. Pero vamos a acciones para el futuro, Oscar. Hemos estado hablando hoy que no hay que liderar por instinto, sino liderar con intención. Y a veces sentimos que hay personas en nuestro equipo que no rinden como podrían, ¿sí? Que algunos tienen que repetirles todo y otros parecen que no les interesa crecer. Pasa en los equipos. Que estamos haciendo de todo, pero igual hay algo que no encaja, sí. Que estamos solos, a muchos líderes les pasa y el instinto nos lleva a pensar que el problema es que la gente cambió, que ya no hay compromiso y que hay falta de actitud. Y si el problema no está en ellos, sino en cómo los estamos guiando, durante años nos vendieron que la idea de un buen líder era tratar a todos por igual. Que hay que hacer justo, parejo y coherente. Y aunque, Oscar, eso suena bien, podría ser una trampa porque no todos están en el mismo momento, como lo hemos hablado en este episodio. Y si les damos lo mismo a todos, podríamos estar dejando a muchos sin lo que realmente necesitan, Oscar. Y el verdadero desafío es que seguimos liderando con una sola estrategia, sin observar el nivel de madurez que tiene el equipo.
o el nivel de madurez que tiene cada una de las personas. Algunos necesitan estructura, otros validación, otros libertad, otras oportunidades de liderazgo, y si no ajustamos, Oscar, no creamos crecimiento, creamos resistencia, creamos frustración y creamos dependencia. Por eso liderar, según la madurez del talento, no es una moda, es una herramienta concreta para obtener lo mejor de cada persona sin agotarnos en el intento. Y no es complicado. Es simplemente como lo hacía Lucía, que nos preguntaba en Expertos 4.0, o Matías, es mirar mejor, preguntar más, soltar cuando toca, sostener cuando hace falta, es liderar como quien sabe que cada miembro del equipo tiene su propio ritmo y tiene su propio camino. Así que vamos a empezar, Oscar, aquí a entrar a este tema de las acciones para el futuro, donde vamos a compartir 5 acciones que nos llevamos de este programa, Oscar. 5 acciones específicas que nos llevamos de este programa de liderar según la madurez del talento. Así es, Álvaro, y reescuchas, las 5 acciones concretas que les traemos hoy para liderar con más precisión en este entorno complejo son las siguientes. La 1, observemos activamente. Preguntémonos esta semana en cada reunión 1 a 1, ¿dónde está esta persona en su proceso? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué etapa de la vida está viviendo? Solo con observar ya vamos a ser diferentes. Tengamos una conversación de calibración. Agendemos al menos una charla con alguien del equipo para entender cómo se siente en su rol y qué tipo de acompañamiento necesita. Porque escuchar no es perder tiempo, es ajustar el rumbo del talento. El tercero, revisemos las delegaciones actuales. ¿Estamos dándole autonomía a quien no está listo o estamos controlando a quien ya podría liderar? Y si es así, pues recalibremos. La cuarta, compartamos el modelo con nuestro equipo de líderes, porque esto no es un enfoque para nosotros en solitario. Mostrémoslo, conversémoslo y usémoslos como un mapa en conjunto en la organización. Y la quinta, elijamos una persona para aplicar el modelo completo. Con solo una basta, y observemos qué cambia cuando nosotros cambiamos nuestra forma de guiar. Oscar, así es, qué buenas acciones. Hablaste de observar activamente, tener una conversación de calibración, revisemos nuestras delegaciones actuales, compartamos el modelo con nuestros equipos de líderes, y me encantó ese que pusiste al final, elijamos una persona para aplicar el modelo completo. Estamos aquí hablando en Profesionales 4.0 de este tema llamado liderar según la madurez del talento. Lideremos la madurez del talento, porque si no, señoras y señores, vamos a seguir apagando fuegos, corriendo detrás de entregables, haciéndolo todos nosotros, sintiendo que el equipo no despega, pero no es por falta de potencial, Oscar y queridos radioescuchas, es por falta a veces de dirección alineada con su momento. Pero si empezamos a observar con más intención, como hemos estado compartiendo aquí con Oscar en la cabina de Monumental 93.5, si aplicamos lo que vimos hoy, vamos fase por fase, persona por persona, vamos a notar algo: el equipo se vuelve más autónomo, se vuelve más confiado y se vuelve más claro. Y lo más importante, nosotros también, porque liderar según la madurez del talento no solamente va a mejorar los resultados, va a mejorar las relaciones, va a mejorar la motivación y el propósito compartido. Liderar, Oscar, no se trata solo de inspirar, también es de interpretar, de adaptar y estar dispuesto a ajustar nuestro estilo una y otra vez, no por falta de coherencia, sino por respeto al proceso de los demás. Oscar, porque liderar a todos no es liderar a nadie realmente. De alguna u otra forma, esto nos pone en perspectiva de cómo empezar a ajustar esto de cara a lo que viene. Oscar, como lo comentamos, el próximo episodio estaremos hablando de liderazgo situacional aquí en Profesionales 4.0. Pero Oscar, unas palabras de cierre aquí para la comunidad de Profesionales 4.0. Bueno, una vez más, un sábado más, estamos esperando que este contenido genere valor. Realmente nos esforzamos mucho para que ustedes puedan tener herramientas prácticas para poner en ejemplo, en contexto,
contexto y para poder liderar en las organizaciones en las que están. Así que deseo y espero que puedan utilizarlo, y aparte de eso, desearles muchísimas bendiciones y que todo les esté saliendo muy bien. Oscar, muchísimas gracias, y de mi parte, desearles una excelente semana. Gracias por acompañarnos siempre acá en Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 o por YouTube o Spotify, o en la página de alvarorojas.org, pueden encontrarnos por allá. Y como siempre decimos, señoras y señores, no crean todo lo que escucharon hoy, pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.